Este es el que habían pedido. La señora Díaz. Pues tienen que decirlo a la presidencia. Señora Díaz. Perdón, presidenta, sí. Señor Floriano, que nos hablen ustedes de nepotismo, de enchufismo, de no sé cuántas cosas ha dicho, y además de hechos sin precedentes, es que, bueno, no sé cómo no le da vergüenza, y no le hablo en términos personales, lo digo con absoluto respeto. Ustedes, le voy a poner solamente dos ejemplos de lo que han hecho en las empresas públicas, que son como la joya de la corona de nuestro país, que ustedes sí que las han saqueado y gestionado pésimamente. Mire, dos ejemplos, señor Floriano. ¿Se acuerda usted del jardinero fiel? ¿Se acuerda de ese auxiliar que es de mi ciudad, el señor Cuco Fernández de Mesa? ¿Se acuerda usted, señor Floriano? Ese que han puesto ustedes para dirigir la Guardia Civil y que acabó nada más y nada menos que en Red Eléctrica de España. Seguro que sabe muchísimo con su ingeniería, supongo que los enchufes que tuvo y las amistades en el Partido Popular, porque desde luego que un señor como Cuco Fernández de Mesa, ustedes que han presumido de él, el jardinero fiel, como lo tituló algún periodista y alguna periodista de este país, esté hoy en la Red Eléctrica de España, que es una empresa seria, es una broma de mal gusto, señor Floriano. Que ustedes estén cuestionando, y esto, insisto, es que tenía que darles auténticamente vergüenza. Pero le voy a poner otro ejemplo, hablando de nombramientos ilustres. ¿Se acuerda usted del señor Revuelta, señor Floriano? Yo sí. ¿Sabe quién era? El presidente de Navantia. ¿Sabe por qué es conocido el presidente de Navantia en los astilleros españoles? Se lo voy a decir yo, porque en una macro reunión muy importante en la que había miles de trabajadores y trabajadoras en huelga, sin carga de trabajo, él tiene una hermosa foto en la prensa española que es literalmente un sofá dormido. Esos son sus nombramientos, señor Floriano. Y que venga aquí a cuestionar los legítimos nombramientos o no del Gobierno actual, desde luego es una broma de mal gusto. Podría seguir así hasta el infinito, porque la gestión de Correos, señor Floriano, la gestión de EFE, la gestión de tantas y tantas empresas, entre otras de corrupción, es para que ustedes hoy aquí estuvieran calladitos, y muy calladitos. Digo porque da pena el estado en el que han dejado las empresas públicas españolas, empezando también por la SEPI, que es la gran joya de la corona. Por tanto, vaya por delante, señora presidenta, que este grupo no va a consentir, no va a apoyar la petición de comparecencia que están haciendo hoy Partido Popular y Ciudadanos de la mano. Y señores y señoras de Ciudadanos, que ustedes les acompañen con esos nombramientos es otra broma de mal gusto. Dicho lo cual, señora presidenta, al Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, hay nombramientos que no nos gustan, claro que no. Pero también somos conscientes de que es una discrecionalidad que goza el Gobierno de España, y así lo vamos a respetar. Claro que hay nombramientos que no nos gustan. No nos gusta que en Navantia, que es una empresa potentísima, esté una ingeniera agrónoma, y somos conscientes de que es una enorme profesional, no la cuestionamos. Pero, hombre, parece a todas luces que su currículum carece de los requisitos o de la experiencia o, bueno, de la profesionalidad necesaria para que podamos tener contratos con las defensas internacionales o comercializar con los buques extranjeros. Claro que no nos gusta, pero somos también conscientes de que son algunos y algunas legítimas profesionales. Por tanto, presidenta, y aquí lo dejo, desde luego lo que sería bueno para este país es que de una vez por todas las prácticas que han caracterizado el bipartidismo se acabasen. Esas prácticas en las que no solo no se ha cuidado el sector público, sino que se ha utilizado el sector público como una segunda puerta giratoria. Esto es lo que le gustaría a nuestro Grupo Confederal, y nos gustaría que al frente de las empresas públicas españolas, que son una joya, 57.000 trabajadores y trabajadoras en Correos, y podríamos seguir así con muchas de ellas de las empresas públicas, estuvieran lideradas pues con absoluta normalidad por profesionales. Y ahí sí que, dentro del margen de discrecionalidad, por supuesto, que tienen legítimamente los gobiernos. Pero, señor Floriano, el jardinero fiel, conocido en Red Eléctrica de España, pues por no sabemos muy bien qué, y por supuesto el señor Revuelta. Esos son sus nombramientos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.